Buenos días, hermanos, espero que se encuentren todos bien. Vamos a dar comienzo a la oración de este día, que podamos tener una hermosa reunión el día de hoy. Oremos, hermanos. Señor buen Dios, te damos las gracias, Padre amado, que sea un hermoso día, Señor, el día de hoy, que podamos, Señor, sentir, Señor, tu palabra, podamos, Señor, también escuchar tu alabanza, Señor, podamos, Señor, aprender cada día también de tus cosas, Señor. Gracias, Padre, que sea un momento de alegría, de gozo de estar en tu presencia, Señor, y de poder compartir con todos los hermanos de nuestra iglesia. Gracias, Señor, por todo lo que nos das a diario. También te pedimos perdón, Señor, por todas nuestras faltas. Que sea, Señor, una hermosa reunión y podamos, Señor, participar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, nos vemos. Bendiciones. Amén, Julián. Si mi Dios no es real, ¿quién te da la vida? Si mi Dios no es real, ¿quién contesta tu oración? Si mi Dios no es real, ¿quién te bendice? Yo sé que Él vive hoy, vive hoy, vive hoy. Si mi Dios no es real, ¿quién te bendice? Yo sé que Él vive hoy, vive hoy, vive hoy. Si mi Dios no es real, ¿quién te da la vida? Si mi Dios no es real, ¿quién contesta tu oración? Si mi Dios no es real, ¿quién te bendice? Yo sé que Él vive hoy, vive hoy, vive hoy. Si mi Dios no es real, ¿quién te bendice? Yo sé que Él vive hoy, vive hoy, vive hoy. Buenos días, hermanos, espero se encuentren bien. Quiero darles los avisos para esta semana, pero antes de darles los avisos quisiera aprovechar esta oportunidad para despedirme de Emily y de Daniel. Espero que el Señor los bendiga mucho como los ha bendecido hasta ahora y que tengan un buen viaje y que tengan un buen pasar allá en los estados y que puedan cumplir con su cometido de ir allá. Y el Señor los bendiga con las intenciones que tienen de ir a trabajar y servir allá y también buscar sustento. Esperamos que vuelvan pronto y que puedan realizar su ministerio acá en Chile. Bueno, les doy los avisos para esta semana. Primero, recordar como cada semana, ¿no es cierto?, esta campaña del 1 por 1, estar orando por una o más personas, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, en fin, y poder estar buscando, ¿no es cierto?, que el Señor nos use para proclamar su palabra. Otra
avisos son los devocionales diarios. Cada semana, cada día tenemos un devocional, ¿verdad? Para compartir, y en las tardes o en la tarde-noche poder también compartirlo con los hermanos que lo suben por YouTube. Um, Lunes a las 20:30 horas el café virtual solo para las chicas, un tiempo de compartir y crecer con consejos bíblicos a través del Zoom. Las señoritas se encuentran entonces los lunes a las 20:30 horas. Los jueves, como siempre, a las 20 horas, nuestra reunión de oración, y poder compartir allí, ¿no es cierto?, nuestras necesidades, poner nuestras oraciones delante del Señor en conjunto, todos al mismo tiempo, ¿no es cierto?, a través del WhatsApp, y también alegrarnos juntos de las respuestas del Señor con con las bendiciones que Él tiene cada semana con nosotros, cada día, ¿verdad? Que nos anima mucho saber cómo es que el Señor responde. Los viernes a las 20 horas, reunión de jóvenes por YouTube. Todos los jóvenes se encuentran allí para compartir un tiempo y alegrarse juntos. Los niños, recordar a los niños de 3 a 7 años, su escuela dominical, haciendo sus tareas semanales con la hermana Camila Aguilera. Así que los niños a estar atentos, ¿no es cierto?, a las tareas con Camila, los papás también cooperando con las tareas que seguramente Camila las tiene cada semana. Y la nueva modalidad, que debe ser muy bonito y entretenido, a través del Zoom, los niños de 8 a 13 años, escuela dominical, ¿verdad? A través del Zoom, también con Camila. Las ofrendas y los diezmos, como todos conocemos, ¿verdad?, para misericordia, canalizarlos a través de Karina, de Christopher o el pastor. Estos dineros que se recaudan para misericordia es para estar atendiendo a las necesidades de hermanos que estén con problemas. Y recordarles que si hay algún hermano que esté con problemas, que se acerquen a hablar con el pastor, con Karina o con Christopher, y poder canalizar así una ayuda para ellos, ¿verdad? Y bueno, los diezmos y las ofrendas también canalizarlas a través de depósitos, ¿no es cierto?, con el hermano Daniel, que acá en la pantalla les van a poner las direcciones. Y mencionar que tenemos una página web. La iglesia tiene una página web que es www.iglesia.cl, para que nos estén buscando allí. Sin más que recordarles, hermanos, las bendiciones del Señor sean con ustedes, que estén muy bien. Chao, chao. Cumpleaños feliz, les deseamos a ustedes, que el Señor les bendiga. Cumpleaños feliz, deseamos a ustedes otro año mejor, bendiciones muy ricas en Cristo el Señor. Hola hermanos, espero que se encuentren muy bien. Qué bonita oportunidad para estar celebrando a nuestros cumpleañeros, lo que el Señor ha hecho también en la vida de ellos. Así que vamos a estar orando ahí por Pastor, por Allison, por Jorge, por Héctor, por Patty y también por nuestra hermana Isabel. Así que vamos a estar teniendo un tiempo de oración. Les pido que me estén acompañando también. Señor y Padre Celestial, queremos acudir en esta ocasión para poder darte las gracias, Señor. Queremos agradecerte por un año más de vida para cada uno de nuestros hermanos, por cada uno de ellos, Señor. Te rogamos que los bendigas enormemente en este mes que ya pasó, pero también por lo que queda del año y también por el próximo, para que sea un año de mucha bendición, un año de conocerte más, Señor, un año de acercarse más a ti y poder hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por nuestros hermanos, por Pastor,
por Alison, por Jorge, por Héctor, por Patti y también por nuestra hermana Isabel, Señor. Te damos gracias por ello, porque los has bendecido con un año más de vida, pero también te rogamos que sea un año con propósito, Señor. Un año donde te puedan glorificar, que puedan agradarte en todo, Señor. Te rogamos también que nos puedas usar para hacer la bendición para estos hermanos. Gracias también por todo lo que estás haciendo. Te rogamos por sus anhelos, por sus luchas, por sus dificultades. Queremos dejarlas en tus manos, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús, oramos. Amén. Bien, hermanos, muchas felicidades y nos vemos. Ahora sí. Hola hermanos, estamos en un tiempo especial, celebrando con mucho gozo que como iglesia hemos escogido una nueva tesorera, que es nuestra hermana Karina Adaros. Y uno piensa, a pesar del tiempo que estamos viviendo, que no nos estamos congregando, Dios permite cosas preciosas en la vida de cada uno de nosotros, pero también de todos como iglesia. Así que estamos aquí con nuestra hermana Karina y le vamos a preguntar, ¿cómo fue que el Señor puso todo esto en tu corazón? No sé, cuéntanos algo. Hola hermanos, ¿cómo están? Buenos días. La verdad es que el Señor ha estado trabajando, yo siento, en nosotros como familia a partir de este año. No es que no trabajara antes, pero este año ha sido muy distinto. Y todo comenzó desde el encuentro que hubo de los jóvenes, en el cual tuve la bendición de participar. Y la verdad es que participó por la Javiera, por sus temas de comida, pero el Señor permitió que yo estuviera ahí. Y eso cambió totalmente mi enfoque. Mi corazón cambió totalmente. De hecho, lo hablamos en un rato con el pastor. Y desde ahí la verdad es que lo dispuse para él. Así que este año ha sido muy distinto, pero para mí personalmente ha sido muy lindo y ha sido de harto crecimiento espiritual. Así que la verdad es que desde ahí lo trabajó. Entonces cuando supe el tema de tesorería, sé que puedo hacerlo, que el Señor permitió que yo pudiera estudiar, que en este rato no estoy ejerciendo ni nada, pero el Señor permite que mi corazón esté en Él y puedo usar mis capacidades puedo hacer. Así que el Señor lo puso en mí y aquí estoy, dispuesta a lo que Él necesite de mí. Okay. O sea, eso de los estudios, ella es ingeniero comercial, así que va a ser buena tesorera. No, por lo menos tenemos una base de conocimiento. No, siempre guiados por el Señor, y esa es nuestra fortaleza, ese es nuestro ánimo, y también es la esperanza en la cual nosotros podemos servir, sabiendo que el Señor nos puede llevar a hacer cosas siempre buenas. Y es lindo ver cuando hermanos se levantan para servir al Señor con gozo, sabiendo que de esa manera podemos glorificar al Señor, porque es el deseo que Él ha puesto también en nuestros corazones. Y sin más, vamos a tener un tiempo de oración, alegrándonos en el Señor de lo que estamos viviendo como iglesia. Oramos. Señor, gracias te damos por nuestra hermana Karina, por el deseo que tú has puesto en el corazón de ella de servirte, cómo has ido obrando en la vida de ella, en el tiempo. Y para dar este paso, queremos también declarar delante tuyo que vamos a orar por ella siempre, sabiendo que es un ministerio a veces no tan simple, no tan fácil, para que tú la estés guiando todo, para que la estés fortaleciendo y animando, y lo que podamos nosotros ayudar, también dispone nuestro corazón para ello. Gracias te damos por tu bondad, tu misericordia siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Karina. Dios te bendiga. Igualmente. Chao. Chao. En medio de problemas, cuando ya no puedo más, confiaré en tus promesas, suficiente me será.
en medio de este caos. Cuando no puedo entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Mi Salvador, por siempre no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Quebrantado en el silencio, puedo oírte susurrar. No estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Mi Salvador, por siempre no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, será Jesús mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciará. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciará. No temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Oh, el día en que no tenga fuerzas, será Jesús mi fortaleza, mi esperanza solo en ti, mi esperanza solo en ti, mi esperanza solo en ti. Bueno, hermanos, esperando todos estén muy bien. Me presento para aquellos que no me conozcan. Mi nombre es Francisco Torres. Ya tenemos hace un tiempo que podemos compartir juntos, gracias al Señor. Y lo que les traigo el día de hoy es un pequeño testimonio de algo que el Señor ha hecho en mi vida, que estoy seguro que lo alaba aún más. Porque siempre nosotros tendemos a pensar las cosas maravillosas que el Señor hace, y amén por eso. Pero quise detenerme un poco en aquellas cosas que el Señor
que es el único, la verdad, que puede transformar algo que fue horrible en algo que el día de hoy me da un gozo tremendo contárselo. No me llena de orgullo, pero sí veo la mano del Señor en todo esto. Para hacerles un poco de contexto, esto ocurrió hace varios años. Ya era salvo gracias al Señor, pero aún faltaba hartas cosas que afinar. Todavía faltan, pero yo estoy seguro que el Señor va a ir moldeando de a poco, porque eso era una grave falta al final y que impedía que pudiese conocerlo aún más. Me gustan mucho los vehículos, de hecho, si lo notan, estoy grabando dentro de uno. El Señor me ha permitido tener y conjugar esas dos cosas, la forma de vivir con las cosas que también me apasionan, y el Señor ha sido grandemente en eso. Lamentablemente en aquel entonces no era tan así, ya que literalmente mis dioses eran otras cosas, el Señor no estaba en el lugar que correspondía. Para ponerlos aún más en contexto, yo tenía un vehículo en el cual invertía día y noche el tiempo. Salía a correr, hacía otras cosas con el auto, con tal de que ahí yo invertía todo, ya siendo cristiano. No era un buen testimonio de partida, el auto no era algo que honrara al Señor. Punto 1, por cómo yo lo usaba, y punto 2, por el tiempo que le invertía. Porque si ustedes me hubiesen preguntado en ese tiempo, hey Francisco, ¿y cómo va tu lectura? ¿Cómo va tu oración? Yo les podría decir que era lo último que se me ocurría en el día. Primero el auto, segundo el auto, y ahí para abajo. Yo estoy seguro que el Señor lo había intentado muchas veces cambiar, pero mi corazón duro no lo permitía. Y es ahí donde el Señor, en su gloria, en su magnificencia, me hace un cambio rotundo. ¿Y cómo lo hace? Un día yo llego muy tarde a la casa, había ido a trabajar, tenía las herramientas dentro de mi vehículo, en ese instante estudiaba, trabajaba, mi mamá estaba enferma, por lo cual también era mi responsabilidad trabajar en ese entonces para aportar al hogar. Y mi papá me despierta temprano y me dice, Francisco, el auto no está. Horrible, una sensación horrible. Desapareció por completo. El auto se lo habían robado y todas las cosas que estaban en su interior. Las herramientas, mis cosas para estudiar, todo. El Señor obviamente tenía un plan detrás de esto, y que era para saber y examinar en dónde tenía yo puestos los ojos. Obviamente vi todo nublado. Milagrosamente y por gracia del Señor empezaron a aparecer cosas. En ese tiempo mi mamá estaba enferma, como les conté. Un hermano me prestó el auto. No tenía nada para volver a estudiar. Un hermano me facilitó cosas para estudiar nuevamente. Todas mis herramientas de trabajo desaparecieron, se las robaron. Y de a poco el Señor fue trayendo cosas de vuelta. ¿Y por qué les comento esto? Porque era necesario. Era necesario que el Señor sacara eso de mi vida para que yo lo pudiese ver más a Él. Porque ¿en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿En qué estamos invirtiendo la mayor parte de nuestras energías? En ese tiempo, ese vehículo era donde yo más invertía el tiempo, lamentablemente. Entonces, el Señor hoy en día me permite contarles esto a ustedes para que, punto 1, nos podamos examinar de manera constante. No es algo que yo tenga al 100% superado, pero el Señor cada día nos va enseñando cosas, nuevas formas de cómo ver esto. Y déjenme decirle que fue una bendición. No puedo estar más agradecido que el día de hoy que el Señor haya quitado eso de mi vida. Como de nosotros también el Señor va a ir quitando muchas más cosas. Veamos como el Señor quiere que veamos las cosas. Y para terminar un poco esto, el auto volvió a aparecer. Un poco desmantelado, un poco deteriorado, pero volvió a aparecer. De hecho, ese auto hasta el día de hoy lo poseo. Y hasta que el Señor me diga nuevamente que se tiene que ir. Pero lo conservo con un gran cariño, más allá de algo material, sino como algo que refleja la gloria del Señor en todo aspecto. Su misericordia, su grandeza y su forma de amarnos, que al final nos insta a mirarlo a Él y ver dónde estoy poniendo mis ojos. Así que espero les haya servido, hermanos. Ha sido un gozo también compartir esto con ustedes. Un abrazo gigante, los extraño mucho también y que Dios los bendiga. Hasta luego. Hola hermanos, espero que se encuentren muy bien.
Les quiero compartir la palabra del día de hoy que se encuentra en Filipenses 1 del 1 al 11. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Eso, hermano, que tengan una bonita tarde. Chao. Y estamos ya en el tiempo de la palabra, en la carta a los Filipenses. Hoy día vamos a ver, como dijo el título, capítulo 1, versículos 1 al 7, y el título es Cristianos de tomo y lomo. Y esta expresión de tomo y lomo habla de algo que es lo que se nota, lo que representa, y es muy notorio y es lo que se ve, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno pudiera ser... Este va a ser el ejemplo. Tenemos un pequeño negocio, vamos a hacer un emprendimiento y vamos a vender, por ejemplo, mascarillas, que está de moda. Y bueno, yo soy ingeniero comercial, entonces como ingeniero comercial voy a pensar cuál es el costo marginal de vender una mascarilla más para ver si me conviene vender en tal o cual lugar, etcétera. Si yo fuera del área de la salud, no sé, un enfermero, un médico, diría, bueno, ¿qué tan buena es la calidad de la mascarilla en cuanto a la higiene, en cuanto a si funciona bien o no, etcétera? ¿Por qué? Porque lo que yo soy va a determinar el cómo estoy actuando. Si yo fuera abogado, quizás pensaría cómo hacer un contrato para tener un buen abastecimiento de mascarillas y no quedarme corto de mercadería, por ejemplo, etcétera. Y podemos seguir haciendo ejemplos de eso. 10 ejemplos de profesiones que tenemos en la iglesia. Pero todos en la iglesia somos cristianos. Amén. Por lo tanto, también tenemos que funcionar, pensar, hablar en cómo somos, y somos cristianos. Y esa es la manera entonces que nos va a caracterizar como cristianos de tomo y lomo. Eso es lo que se va a ver de nosotros, ¿cuándo? Todo el tiempo. Y eso es lo que vamos a ver hoy, basado aquí en el principio del primer capítulo de la carta de Pablo a los Filipenses. Vamos a tomar un tiempo de oración. Señor, siempre damos gracias por tu palabra y nunca nos vamos a cansar, porque en ella encontramos la guía, la enseñanza, la exhortación, la corrección. Todo cuanto necesitamos para vivir una vida en Cristo. Y esa en el fondo es la definición de ser cristiano. Una vida en Cristo. Y rogamos, Señor, que tú estés obrando en nosotros hoy por medio de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La carta a los Filipenses, vamos a ver que lo que expresa es una gratitud de Pablo a la iglesia porque les están enviando un donativo, dinero. Recordamos, no vamos a ir a todo el contexto ahora, pero recordamos que Pablo escribe esta carta cuando está en la cárcel allá en Roma y está siendo asistido por los hermanos de Filipos, y la idea es que es casi como que si estuvieran juntos, comunión, y va a hablar de comunión también la carta. Ahora, es muy común oír que esta carta habla del gozo. Decimos, esta es la carta del gozo. Y sí, muchas veces habla del gozo del creyente en el Señor.
Ahora, ¿qué es el gozo? El gozo es algo que es habitual en el creyente, forma parte del cristiano. Un cristiano de tomo y lomo debería vivir en gozo, siempre. ¿Por qué? Porque es parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Recordamos? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y ahí tenemos gozo. Y eso va indicando, el gozo que muestra la vida del creyente va indicando también la madurez que tiene espiritualmente, la madurez en Cristo. Qué tan de tomo y lomo es uno como cristiano. Incluso vamos a ser probados. ¿Para qué? Para mostrar en esas pruebas el gozo. Recordamos Santiago, ¿sí? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y tenemos otro componente del fruto del Espíritu. Entonces, cuando actuamos con gozo, estamos también ayudándonos en Cristo a crecer en todo lo que Cristo nos da por medio del Espíritu Santo. Es interesante que no es una cosa menor en nuestra vida. Entonces, mientras con más gozo actuemos, aún en las pruebas, aún en los momentos difíciles, y qué decir de los momentos donde tenemos muchas bendiciones, ¿no? Estamos mostrando un carácter cristiano. El gozo, por tanto, y esto tenemos que tenerlo claro, tampoco no es estar buscando ser feliz, ¿sí? Yo me siento feliz, por lo tanto tengo gozo, y a veces hacemos sinónimos, ¿no? El gozo es algo espiritual. Es una acción del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Por lo tanto, es algo que produce Cristo en nosotros. Es parte del hecho de ser cristiano. No es algo que nosotros tratemos de buscar. Por ahí de repente dicen, bueno, un cristiano no puede vivir sin gozo. Es verdad. Pero le agregan esto. Tú no puedes estar así con una cara, derrotado, porque muestras que está... No. Uno puede pasar por momentos difíciles y estar triste en muchos momentos, pero aún con gozo en el corazón, sabiendo que Dios está contigo aún en el momento más difícil. Y eso te da gozo, aunque tengas pena. Es algo que solamente un cristiano puede vivir. Y esta carta, más que el gozo, más que el agradecimiento, que en sí es un agradecimiento, apunta a Cristo. Y por eso estamos hablando de esto. Un cristiano de tomo y lomo es aquel que vive en Cristo. Y eso es lo que va a mostrar toda la carta. Y hay un versículo que es clave y que diría que es el núcleo de la carta, que está en el versículo 21 del primer capítulo, muy conocido. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Porque sabemos que el día que nosotros muramos vamos a estar con Cristo. Porque nuestro deseo ya es estar con Cristo siempre. Eso define a un cristiano de tomo y lomo, y define a Pablo como un cristiano de tomo y lomo, y muchos otros que vemos también en las Escrituras, el mismo Timoteo, que aparece aquí también acompañando a Pablo en la escritura de la carta. ¿Se puede perder el gozo? Buena pregunta, ¿no? A veces pensamos que sí, y la verdad, yo preferiría decir, se puede interrumpir el gozo. ¿Cuándo? Cuando pecamos. No es que perdamos el gozo, sino que este flujo de gozo continuo en la vida del creyente se interrumpe. Piénsalo así, es como que si anduvieras en patines o en skate por una calle y va muy fluido y vas a una velocidad todo lindo y corre el viento, etcétera. Ya tenéis la imagen, ¿no? Es como el flujo del gozo en la vida del creyente. Pero de repente intentas irte a hacer una curva y resulta que el camino ahí ya no era tan liso. Probablemente hay hoyos y piedras y te caes. Y se interrumpe esta vía por la cual ibas tan contento y soplaba el viento en tu cara y todo lo demás. A veces pasa eso y hay que volver al camino para seguir con este flujo de gozo. Entonces el gozo no se pierde, sino más bien se interrumpe cuando nosotros estamos en contra de la voluntad de Dios o pecando. Es otra forma de decirlo. Dios, por tanto, si por medio del Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos como fruto gozo, desea que nosotros también manifestemos ese gozo en nuestra vida, que andemos por el camino que es el flujo constante de gozo. Y ese es un deseo también de Dios, por lo tanto nosotros vamos a anhelar
crecer en el Espíritu Santo para tener ese fruto. Y la carta, como dije, que apunta mayormente a Cristo, y Cristo es nuestro principal gozo. El capítulo 1 va a enseñar que nuestra vida en Cristo va a ser necesaria la comunión. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el versículo 5, que dice por vuestra comunión en el Evangelio, por eso está dando gracias Pablo. Y en el versículo 7, cuando dice que como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto tengo en el corazón, por cuanto os tengo en el corazón. Y es como que estamos todos juntos en esto, comunión. Así lo está definiendo Pablo. Luego, en el mismo capítulo 1, va a hablar de un compromiso con el Evangelio. Y lo vemos en el mismo versículo 7, que estamos juntos, en el fondo dice Pablo, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Y más adelante va a hablar también de, por ejemplo, en el versículo 12, del progreso del Evangelio, en el versículo 13, de que el Evangelio ha sido patente en el pretorio, que Cristo es anunciado de la forma que sea, pero es anunciado, y todas esas cosas se va gozando Pablo, que están haciendo distintos hermanos. Y luego va a hablar de la dignidad de ser cristiano, o sea, cómo es un cristiano de tomo y lomo. Y vemos, por ejemplo, en el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, cómo debe ser la vida del creyente de tomo y lomo. Pero nosotros nos vamos a concentrar en cómo debe ser el cristiano. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo soy yo? ¿Qué es lo que nos caracteriza mayormente? Y en eso vamos a estar en los versículos del 1 al 7. Y una de las cosas que vimos es el tema de la comunión. ¿Por qué necesitamos tener comunión? Porque para mí, el vivir es Cristo. Y nuestra comunión, primeramente, es con el Padre y con el Hijo, enseña Juan en su primera carta. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nosotros podemos tener comunión, de hecho, no es que podemos, queremos tener comunión unos con otros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión con Cristo es la que permite que podamos tener comunión nosotros. Y si tú quieres tener comunión con Cristo, entonces deseas tener comunión en la iglesia. Eso es lo que está enseñando Pablo acá, y Juan también en su primera carta. ¿Por qué? Porque la comunión no es nuestra, no es algo que yo pueda inventar para hacer, o pueda de alguna manera formar para lograr tener, sino que es algo que produce el Señor. Como dijo el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, cuando dice, Padre, tú y yo somos uno, y ora por nosotros para que nosotros seamos uno en Cristo, así como Cristo es uno con el Padre, comunión, una sola unidad. ¿Quién entiende eso? Solo un cristiano de tomo y lomo. Solo uno que vive en Cristo, porque para él el vivir es Cristo. Así se entiende la comunión. Entonces no es algo que uno pueda inventar, es una relación de cada cristiano con Cristo. Es tu relación con el Señor. Ahora, si tú quebrantas la comunión con tus hermanos, estás alejando a Cristo de tu vida. Y es un tema fuerte, es importante entonces, y no es menor, saber que nuestra vida se conforma de la comunión. No es que yo agregue a mi vida comunión, mi vida es comunión, porque no, ¿cómo estoy en Cristo? Y empezamos a entender quizás las cosas un poco distintas de lo que le hemos escuchado muchas veces. Un cristiano de tomo y lomo, uno que se nota que es cristiano, es uno que vive en comunión, porque no hay otra forma de vivir, así de simple. Y bueno, uno tiene que preguntarse cómo está entonces mi comunión. Si no hay otra forma de vivir mi vida cristiana y yo no estoy viviendo tanto en comunión, es como, parece que tengo que pedirle al Señor que me ayude en esto. Y es un buen tema de oración. ¿Por qué? Porque no existe el cristiano sin Cristo. Mira la frase. Tremendo descubrimiento. No existe un cristiano sin Cristo, obvio. ¿Por qué?
porque el cristiano es hecho en Cristo. Hay un vínculo indisoluble entre Cristo y el creyente. No se pueden separar, son uno solo. Y si nosotros tratamos de separarlo, tenemos que preguntarnos realmente, bueno, ¿soy cristiano o no? O quizás esté en tal nivel de pecado que no estoy entendiendo realmente mi vida en Cristo y estoy menospreciando lo que el Señor ha hecho y quiere hacer en mi vida. Como les dije, no es un tema menor. Ser cristiano es fácil decirlo. ¿Tú qué eres? No, yo soy cristiano. ¿De tomo y lomo? Porque eso debería verse y debería vivirse. Es lo que está enseñando Pablo aquí en la carta. El Señor es el que te creó y es el que te da vida. Vida física, vida en abundancia, vida espiritual. Juan en su primera carta, ya en el capítulo 1, en el Evangelio, en el capítulo 1, versículo 4, va a decir, en Él estaba la vida. Él es el dador de la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Él es el que da vida espiritual. Por lo tanto, no podemos estar en Cristo si Cristo no nos da esa vida. Y cuando Él nos da esa vida, genera este vínculo en que nos hace de Él eternamente, para siempre. Y eternamente no significa mañana o cuando nosotros estemos muertos, qué sé yo. No, significa ahora, cada segundo de nuestras vidas, estamos en Él y Él con nosotros. Comunión, con gozo. Esa es la vida del creyente. Entonces, ¿cómo podemos definir cristianismo? Uno podría decir, bueno, cristianismo no es religión, cristianismo es Cristo. Cristianismo tampoco es tener una práctica de los principios bíblicos que cualquiera en sus fuerzas puede hacerlo. No. Cristianismo es Cristo. Cristianismo tampoco es vivir algo más en tu vida. Los domingos soy cristiano, no sé. No, cristianismo es Cristo. Tu vida es Cristo, porque para ti el vivir es Cristo. Es la gran enseñanza que Pablo nos está haciendo hoy por medio de esta carta. Cristo es el autor de la vida, como dije, la vida física, de la vida espiritual, es el dador de la vida. Es también el encuentro para salvación con Dios. Él es el medio por el cual nosotros somos salvos. Crees en Él, eres salvo. No crees en Él, no eres salvo. Cristo es el centro de la vida en abundancia. Cristo es la comunión con el Padre. Cristo es el gozo del creyente. Y Pedro enseña esta verdad en el libro de los Hechos, cuando está dando los discursos allá en Jerusalén, y va a decir acerca de Cristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por lo tanto, solo en Cristo encontramos vida y vida de verdad, no en otro. Y ese vínculo que se genera en la salvación es para siempre. Y el mismo Señor Jesucristo se encarga de hacerlo de esa manera. Es una obra que Él hace en nosotros. Si nosotros decidiéramos, no sé, escoger estar en Cristo, quizás mañana me gustaría hacer otra cosa y no tanto estar en Cristo, entonces empiezo a jugar con lo que Cristo me da y no me da. No, gracias a Dios que no es de esa manera. Es Él el que decide, es Él el que lo hace y es como una forma de decreto. Lo hizo y para siempre y no hay vuelta. Gracias, Señor, por eso, que no depende de mí, sino que de Él. Él es el autor y el consumador de tu vida en Cristo y de mi vida en Cristo, de un cristiano de tomo y lomo. David entendió esto muchos años antes, sin saber de la cruz, pero confiando en el Mesías, en el Salvador. En el Salmo 59, en el versículo 10 dice, mi Dios en su misericordia vendrá a mi encuentro. Cristo es el encuentro para el hombre, para tener salvación delante del Padre. Y eso dice, mi Dios en su misericordia vendrá a mi encuentro. Dios me permitirá mirar victorioso sobre mis enemigos. Y si bien David está hablando de esto cuando estaba siendo perseguido por Saúl, entendemos también una lectura respecto de victorioso sobre el pecado
y la muerte, porque él estaba perseguido para ser muerto. Y el pecado a nosotros nos persigue para matarnos. Y nuestra vida antes de Cristo era de esa manera. Pero Dios, en su misericordia, viene a nuestro encuentro por medio de Cristo. Gracias, Señor, por esa tremenda bendición que cambia totalmente nuestras vidas y las hace eternamente victoriosas. Cuánto gozo, ¿no? Miremos ahora la carta. Lo primero que va a decir Pablo va a hablar de los santos. Dice en el versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Eso dice ahí el versículo 1. ¿Y qué significa esto de ser santos? Si entendemos que la palabra santos habla de separación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Recordamos que el Antiguo Testamento está en hebreo, el Nuevo en griego, pero ambos vocablos hablan exactamente lo mismo, separación. ¿De qué está hablando esta separación? Y podemos ver, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, quizás podemos tener un poco más claro a qué se refiere. En el capítulo 1, versículo 2, Pablo va a decir lo siguiente. Está saludando a los corintios y va a decir a la iglesia de Dios que está en Corinto. Por lo tanto, está hablando a una iglesia que es de Cristo. De Él es la iglesia y que está en un lugar específico. En este caso en Corinto, ahora le está escribiendo a los que están en Filipos. Bueno, nosotros estamos en nuestra iglesia y así. Y continúa. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. El Señor sigue salvando hoy. Pero llama a los santos, dice, a los santificados en Cristo Jesús, a los que han sido apartados para ahora estar en Cristo Jesús. Esa es la nueva posición de la persona una vez que ha sido salva. Ahora no está ya en el mundo, aunque físicamente esté en el mundo, ahora está en Cristo Jesús. Esa es la esfera a la cual pertenece el creyente. Y además es responsable de mantener ese tipo de vida, porque dice llamados a ser santos. Hay un llamado de Dios para vivir de esa manera, de la manera que Él nos hizo. Y suena fácil. Él nos hizo de esa manera, vivan de la manera que los hice. ¿Sí? De eso se trata la vida del cristiano. Entonces, en el versículo 1 va a decir esto mismo. Siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Y tenemos nuevamente esta fórmula. ¿Dónde estamos nosotros? En Cristo. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo. Y esa es la relación de vida del cristiano. No hay otra. Tenemos otro versículo, por ejemplo, en Gálatas. El mismo Pablo escribe a los Gálatas allá en el capítulo 2:20, versículo muy conocido, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. O sea, en la esfera de Cristo. No confiando en cosas del mundo, no confiando en mí mismo, sino con toda mi confianza puesta en Cristo, porque Él y yo somos uno. Tú y Él son uno. Todos nosotros y Él somos uno. Ahí está nuestra vida, ahí está nuestra confianza, allá están nuestras decisiones, nuestros anhelos, todo. ¿Por qué? Porque Él vive en nosotros y nosotros vivimos en Él, en Cristo. En la misma carta a los Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 5, va a decir, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo con este versículo? Que podemos pensar, que podemos sentir, que podemos actuar de la misma manera que Cristo lo hace. Porque en este llamado a ser santos, Él nos habilita para todo eso. Esa es nuestra vida. Tenemos que empezar de a poco a ir entendiendo todo lo que somos, porque es casi inimaginable. Y tenemos que ir estudiando siempre la palabra del Señor para ver todo lo que Él ha hecho de nosotros, cómo nos ha cambiado a esta nueva vida. Y ahora que somos cristianos de tomo y lomo. En el capítulo 3, versículo 14, va a decir, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y Pablo, haciendo esto, también nos invita a nosotros a darnos cuenta que nuestra vida es esa,
proseguir a la meta de las cosas que tenemos en Cristo. ¿Por qué? Porque para ti y para mí el vivir es Cristo, porque vivimos en Cristo, porque tenemos un propósito en ese llamado. También dice en el versículo 1 al principio, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, y ahí está hablando de una pertenencia. ¿De quién somos? De Cristo. ¿Qué somos? Siervos. Y la traducción de esa palabra es más bien del tipo esclavo, porque le pertenecemos a Él. O sea, Él es el Señor a quien nosotros servimos. Por lo tanto, le debemos lealtad por este sentido de pertenencia. Como dice también el mismo Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 20, que por precio fuimos comprados. Le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Y esta compra que Él hizo es porque nos sacó de donde estamos y nos liberó de la pena en que estábamos, la condenación. Somos libres de la condenación, somos libres de la esclavitud del pecado. Ya tenemos, gracias que tenemos esa posibilidad ya de no pecar, pero también somos libres de la degradación del pecado, aquella cosa que nos iba haciendo ir de mal en peor, en la cual el mundo lamentablemente todavía está envuelta. Pero por eso predicamos nosotros el Evangelio, para que ellos también puedan ser libres de todas estas cosas. Y además nos capacita para hacer lo que nadie más puede hacer. Por ejemplo, vivir con gozo. ¿Qué otra cosa te recuerda lo que hemos visto? Vivir en comunión. Vemos, por ejemplo, al final del versículo 7, capítulo 1 de Filipenses, versículo 7, va a decir, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, que podemos participar juntamente unos y otros de la misma gracia del Señor, que es infinita. Y en esa gracia somos todos sustentados, y en esa gracia todos vamos creciendo, y vamos creciendo en amor, en gozo, en paz, etc. En el versículo 2 va a hablar de la provisión que tenemos en el Señor. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ahí está hablando del don de la gracia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, y junto al Padre con el Hijo. ¿Por qué? Porque por el Hijo tenemos acceso al Padre, y hay un reconocimiento de la gran obra de salvación que inicia el Padre enviando a su Hijo a este mundo para morir en una cruz por tus pecados, por mis pecados, para poder tener salvación y vida eterna. Y eso es lo que está diciendo en esa frase, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No solo que pertenecemos a Él, sino que ese es el medio por el cual somos salvos. Y tenemos gracia y paz. Y la actitud entonces de un cristiano de tomo y lomo es reconocer siempre, cada día de nuestras vidas, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es la gran obra que hizo el Padre, y no es una cosa simple, es una cosa que tiene un costo tremendo. Por eso que cada día tenemos pensando en esas cosas, nos damos cuenta de cuánto queremos entregar de nosotros a Dios, que lo entregó todo por nosotros. Si no pensamos de esa manera, entonces no estamos siendo cristianos de tomo y lomo. Nos puede resultar nuevamente lo que dije, ser fácil decir, mira, yo soy cristiano, pero ¿cómo estoy viviendo eso? La cruz es sumamente importante en la vida del creyente, la obra de salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz, que es lo que comienza diciendo el versículo 2, implican todo lo que tú y yo necesitamos para vivir aquí, en este mundo. Ser sustentados por la gracia, las bendiciones de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios, la enseñanza de Dios, todo lo que viene del cielo hacia ti, todo lo que desciende en favor nuestro por parte del Padre, por medio del Hijo, a través del Espíritu Santo. Gracia sublime, gracia tremenda, inagotable. Y paz. Y esta paz está hablando de una armonía en la vida que, por ejemplo, se verifica cuando estamos en comunión.
¿Cuándo estamos en comunión? Siempre estamos en comunión, porque acuérdate, estamos en Cristo. A veces se nos olvida eso, ¿no? No es que nosotros un día estemos en comunión y otro no. La comunión es permanente, debiera ser permanente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan que nosotros estamos completos en Cristo? Tenemos todo lo que Él es, lo que Él nos dio. Por lo tanto, podemos perfectamente vivir de esa manera, siempre. Y nos fortalece esta gracia y esta paz y nos anima. Y la misma carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 7, va a decir: y la paz de Dios, y ya le tenemos de nuevo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, porque allí es donde nosotros vivimos. Y ya nos vamos formando una idea de cómo somos, de qué somos. ¿Qué somos? Cristianos. ¿Qué tipo de cristianos somos? De tomo y lomo. Porque nuestra vida es Cristo, no es otra. ¿De qué vivimos? De Cristo, de su gracia. ¿Para qué vivimos? Por Cristo, porque para Él y en Él son todas las cosas. ¿Por qué? Para ti y para mí el vivir es Cristo. Y esto nos lleva al tema de la fe. Y la fe podríamos en este texto definirla más por el lado de como una seguridad en nuestras vidas, una base en la cual podemos sustentarnos, sostenernos. Hay una historia de David cuando se enfrenta a Goliat. Está allá en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17. Y en el versículo 47, David dice esto: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Dios es el que produce así el querer como el hacer. También lo dice Pablo a los Filipenses. Pero Dios es el que ejecuta la obra. Cristo es el que creó la iglesia y es el que la edifica. Y lo vamos a ver más adelante, en el versículo 6. Y David está reconociendo esto en un momento tremendo. La convicción que hay en el corazón de David acerca de su vida en Dios, así como la convicción que tenemos nosotros acerca de nuestra vida en Cristo, es la misma, debía ser la misma. El momento que estaban viviendo era que venían los filisteos y amenazaban a Israel con este gigante Goliat, y dice ahí que tenían gran temor, temblaban de miedo y estuvieron así por 40 días. Qué terrible pensar que una iglesia está absolutamente hoy día paralizada por miedo. ¿Te imaginas eso, no? Y puede suceder. Y tal vez no por miedo, tal vez por otra causa. Ojalá no por pecado, pero puede ser. La pregunta es, ¿cómo vamos a salir de una situación así? Y aparece este David, que tiene una convicción por el Señor tan grande, que actúa en el nombre del Señor, y el Señor lo usa. Y es la misma figura con nosotros. ¿Dónde estamos nosotros? En Cristo. ¿Y por qué no nos va a usar? Obviamente que nos va a usar. De la misma forma que usó a David, que era de tomo y lomo. Y esta convicción es la que debiera mover nuestros pensamientos, nuestras acciones, lo que debería salir de nuestro corazón. Y yo pregunto, cristiano, ¿qué necesitas para animar a tus hermanos? ¿Qué necesitas para consolar a un hermano? ¿Qué necesitas para enseñar a los hermanos? ¿Qué necesitas para apoyar, para restaurar, para hacer toda la obra que el Señor te encomendó? Convicción, pasión en el corazón. ¿Por qué? Porque tú sabes que vives en Cristo y esa es tu seguridad y que Él es el que está haciendo la obra y te está usando a ti como me está usando a mí. Y de esa manera podemos afirmar a toda la congregación. ¿Quién nos va a derrotar? Nadie. ¿Por qué? Porque tenemos una convicción en el corazón que nosotros, ¿dónde está nuestra vida? Nuestra vida es Cristo. Veamos la carta. Ahora Pablo va a agradecer por la comunión, pero su enfoque sigue siendo Cristo. Dice en el versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros.
Y hay una acción de gracias tremenda, pero al mismo tiempo, en esa gratitud, Él está rogando por cada uno de los hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos que somos débiles y tenemos que orar unos por otros, dando gracias al Señor por lo que va a hacer en nosotros, aún en nuestra debilidad. 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. O sea, nunca se pierde. Así es la comunión en Cristo. Entonces, en los versículos 3 y 4 vemos una vida en Cristo que se expresa en gozo por medio de la oración. Y especialmente en esta comunión que vemos ahora en el versículo 5. Entonces vemos fruto. Y esa comunión va a brotar de tu corazón. Esa es la vida en Cristo. Si tenemos problemas con la comunión, si tenemos algún, problema con un hermano, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, tenemos que pedir consejo, pide consejo al pastor. ¿Para qué? Para arreglar esa situación que no está bien. Es como que hay que ajustar y apretar una tuerca. O en el ejemplo que iba en los patines por un camino, ¿no? Para no desviarse, que te pongan un letrero, no te desvíes aquí. Y tenemos que tener esa ayuda mutua, por eso Pablo dice, rogando siempre por todos vosotros. Y llegamos así al versículo 6, que Pablo hace esta tremenda declaración. Estando persuadido de esto, estando convencido de esto, mi vida radica en esto. ¿Qué es esto? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién es el que comenzó en ti la buena obra? Cristo. Él es el encuentro entre tú y Dios. Él es el que está edificando la iglesia y Él la va a llevar hasta las bodas del Cordero, hasta el día de Jesucristo. Eso está hablando el versículo y esa debe ser nuestra convicción. A veces decimos, esa es nuestra esperanza y usamos esta palabra como una esperanza como que algo como que está lejano. No, es ahora, es viva ahora, funciona ahora. Y todos nuestros movimientos, todas nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestro corazón descansa en eso, en que Él es el que está haciendo la obra, no tú. Él te puso a ti en la obra. Y es un tremendo honor y un tremendo privilegio, también una responsabilidad. ¿Por qué? Porque es la obra de Él, de Dios mismo, es la persona de Cristo. Eso habla el versículo 6. Entonces nuestra fe, nuestra convicción se sustenta en la obra del Señor. Siempre. Nosotros podemos fallar a veces. Él no falla nunca. ¿Cuánta convicción tenemos de eso? Y gracias, Señor, por eso. Y eso debería generar una pasión tremenda por las cosas del Señor. Y para llegar al versículo 7, y es lo que dice ahí Pablo, como me es justo sentir esto de todos vosotros, de toda la iglesia, de todos los que son cristianos de tomo y lomo, por cuanto os tengo en el corazón. Y hay comunión ahí. Y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, en todas las cosas que están sucediendo, buenas, malas, lo que sea, en todas estamos todos en lo mismo, disfrutando del mismo Señor, dependiendo de la misma gracia. Y eso es lo que dice a continuación. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y es interesante que vemos, por ejemplo, en el versículo 1, al final, cuando dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Y probablemente no todos vamos a hacer las mismas cosas en la iglesia, pero todos las vamos a hacer juntos. Dice, todos los santos en Cristo Jesús con los obispos, y también, todos juntos estamos haciendo la obra del Señor, aunque hagamos cosas distintas. De eso está hablando también en el versículo 7. La fe, entonces, se hace evidente en la comunión. Y hay, entonces, un compromiso mutuo que nace de nuestra seguridad que tenemos en Cristo, en que es Él el que está haciendo la obra y Él no va a fallar jamás. Es más, y esa obra tiene poder. Por eso que otros todavía tienen que llegar al Señor, porque Él actúa con poder en todas las almas, partiendo por las nuestras. Él es quien inicia la obra. 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra.
Él es el que la inicia. ¿Por qué estás en Cristo? Porque Él te llamó, porque Él te salvó, porque Él te cambió, porque Él abrió tu corazón, porque Él te dio la fe, porque Él inicia esa tremenda obra que permite que tú hoy día vivas en Cristo, que para ti tu vida sea Cristo. Él es el que continúa esta obra. Y en la carta a Tito, Pablo, hablando de Cristo, dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, para quitarnos de ese lugar y ponernos en el nuevo, en Cristo. ¿Para qué? Dice: para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él es el que está haciendo estas obras y nos pone esta pasión por su obra, porque es Él el que la está ejecutando, con el poder de Él, en el amor de Él. Y cuando realmente pensamos en estas cosas en las que el Señor nos tiene ahora, deberíamos, no sé, estremecer nuestro corazón y rogarle al Señor por el día de mañana: ¿qué quieres, Señor, que haga para tu obra? Es ahí donde estamos viviendo. Y no solo eso, sino que también nos prepara día a día en todas las cosas. Hay un versículo conocido allá en Romanos capítulo 8 que dice que: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y qué significa esto? Que en tu vida, probablemente, y no sé, tal vez hoy mismo, estés pasando un momento difícil, una prueba del Señor. A lo mejor en tu vida estás recibiendo una tremenda bendición del Señor. Pueden estar pasando muchas cosas. O como iglesia estamos viviendo un tiempo muy complicado donde no hemos podido estar juntos y abrazarnos. Y tantas cosas más. Bueno, cada una de esas cosas Dios las usa para ir conformando nuestro carácter al carácter de Cristo. Pero no solo eso, sino que cuando las usa juntas, el producto de eso es mucho mayor que juntarlas de a una. Eso significa que Dios hace que todas las cosas nos ayuden a bien, que todas las cosas cooperen para hacer un producto aún mucho mayor de lo que nosotros podríamos pensar que está haciendo. Y transformar así nuestros corazones, no todos de la misma manera, en el sentido de que no todos vamos a hacer, como dije recién, las mismas cosas al mismo tiempo, quizás, pero sí todos con la misma pasión por las cosas del Señor. Eso sí, en comunión. Eso sí tiene que ser absolutamente igual. Aunque uno piense que lo que yo esté haciendo es poquito, lo que importa es la pasión con lo que lo estás haciendo. Eso es lo que está viendo el Señor. Firmes y adelante, huestes de la fe. Y hay una frase en ese himno que dice: sin temor alguno. El Señor está haciendo la obra. Pero también dice que el Señor nos ve. Y el Señor está viendo cuánta pasión tienes en tu corazón para ir firme y adelante en el camino que Él nos ha puesto. Ser cristiano, de tomo y lomo. Y Él garantiza el resultado. Y es lo que dice al final, en el versículo 6. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y la idea es como que nos hubiese firmado un contrato con una fecha. Hay un calendario que Dios ha dispuesto. No sabemos la fecha de término, pero puede ser en cualquier momento. Es un contrato inminente. Todo el tiempo está vigente, funcionando en nuestro corazón. Por eso el tema de la pasión. Y vemos, conocemos y apreciamos eso en el Calvario. Esa cruz, en ese Calvario, le pone peso a todo esto. Cuando Él dijo: consumado es. Con esas palabras, toda la obra de Dios se hizo también en tu corazón, para que tú hoy día puedas declarar: sí, yo soy cristiano. Cristiano de tomo y lomo, porque para mí el vivir es Cristo. No tengo otro tipo de vida, no quiero otro tipo de vida. Quiero servirte hasta que esté contigo, Señor. Amén. Oramos. Dios, gracias por tu palabra, por esta exhortación que hace Pablo a los filipenses, a Pablo, a todas las iglesias, de Pablo, nuestra iglesia. Gracias, Señor, por hacernos ver que ser cristiano es ser cristiano.
que es realmente vivir en Cristo cada minuto de nuestras vidas. Ayúdanos en nuestras debilidades, que cuando nuestros ojos miren otra cosa, miremos realmente esa cruz y entendamos lo que has hecho de nosotros ahora. Pensamos, has hecho de nosotros siervos, ¿sí? Has hecho de nosotros cristianos, ¿sí? Pero lo que realmente has hecho de nosotros son hombres y mujeres tan especiales como ningún otro en el mundo, que pueden vivir toda su vida en Cristo, dirigidos por el Espíritu Santo, basados en tu palabra, en el poder de Dios cada día. ¿Quién más puede decir eso? Y cambiar nuestras vidas y nuestro corazón de tal manera que pones una pasión tal que lo que se ve en nosotros sea Cristo, y que ya no solamente podamos decirle a cualquiera, mira, yo soy cristiano, sino que el que lo escucha va a decir, oh, este es un cristiano de tomo y lomo. Eso queremos ser, Señor. Ayúdanos a crecer en ese camino, hoy, cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Hola hermanos, vamos a orar para finalizar la reunión. Así que oremos. Señor, queremos darte las gracias por el día de hoy, por la reunión de hoy. Gracias por todos los hermanos que pueden estar participando, por todos los que pueden estar también viendo esta reunión, Señor. Pedirte por la enseñanza también para que pueda permanecer en nuestros corazones, podamos aplicarlo en nuestras vidas, Señor, y darles la importancia que tiene también. Pedirte por esta semana, Señor, por toda la iglesia, para que puedas tú proveer a los hermanos, Señor, de lo que necesitan, Señor, y pedirte, Señor, que también podamos seguir glorificándote como iglesia también. En el nombre de Jesús, amén.